Hay una luz que se enciende en este lugar. La tristeza quedó atrás. Ahora está en mí la luz de Jesús. Su victoria brillará. Victory Church, nuestro lugar. Victory Church, todo cambiará. Permite, Señor, que podamos estar cerca de ti. En tiempos difíciles necesitamos, Señor, estar bajo la sombra de tus alas, bajo tu mano poderosa, Señor, bajo tu abrigo, oh Rey eterno. Permítenos adorarte, permítenos humillarnos delante de ti y declarar que tú eres nuestro Rey, nuestro Dios. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me vuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Al Maestro me quiero sentar, decirle te amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber
corona es estar junto a ti. Saludos, feliz tarde de sábado, ¿cómo están ustedes? Bendiciones. Esta semana ha caído toda una enorme cantidad de agua, tanto en San José, en toda la costa pacífica, en el Valle Central. Se nos hizo imposible desplazarnos esta semana hacia San José para poder compartir con los hermanos y las hermanas de Victory Church, pero estamos de nuevo a través de este mecanismo tecnológico y a distancia que se ha convertido en una excelente forma de mantenernos bajo un sentimiento de congregarnos, bajo un sentimiento de encontrarnos todos y todas en un mismo lugar emocional, por lo menos. El día de hoy vamos a empezar un estudio apasionante, interesante y no tan fácil de repente. Yo le invito a que nos tengamos paciencia, usted a mí como maestro, para consigo mismo y consigo misma como estudiante. Y yo también tendré que tener mucha paciencia para tratar de explicar ciertos conceptos y ciertas aristas del tema del mundo espiritual que de repente no nos son tan conocidos. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo de lo tangible, de lo visible, de lo audible, a través de nuestros 5 sentidos físicos. Pero que no veamos algo no significa que no está ahí. Así que, sin más preámbulo y sin darle más vueltas a este asunto, les dejo con la primera enseñanza. Creo que en esto vamos a tardar o invertir más o menos unos 3-4 sábados. Quedo atentísimo al chat en vivo para que me cuente si le está pareciendo interesante, para que me cuente cómo está viendo o escuchando o entendiendo los conceptos que estamos predicando. Y al final, una canción para que nos despidamos musicalmente. Bendiciones. Nos vemos ahorita al final. Saludos, ¿cómo están ustedes? Feliz sábado. Es sorprendente, estamos en noviembre. Me parece que fue hace unas escasas semanas que estábamos aquí reunidos en esta misma oficina, el personal técnico y yo, viendo a ver cómo hacíamos para comenzar a tener una reunión virtual, cómo hacíamos para predicar en línea. Eso fue por allá del 13-12 de marzo. Y fíjense, ya estamos más bien preparándonos para cerrar el año. Dicen que Colacho no viene este año, entonces vamos a contentarnos con tener salud, tener paz, tener gozo, que debería ser de todos modos lo que nos alegra en fin de año. Tener una familia para compartir, tener un esposito, una esposita, una pareja, tener hijos, padres, madres, amigos a quienes saludar, con quienes regocijarnos. El estudio que vamos a iniciar el día de hoy tiene como objetivo no ser un estudio contundente, exhaustivo, no dar toda la información, sino más bien tiene como objetivo desarrollar en nosotros una mentalidad inquisitiva. Tiene como objetivo que comencemos a pensar un poco más allá de lo que normalmente hemos pensado. Que comencemos a analizar la vida en diferentes dimensiones distintas de como normalmente las hemos visto. Yo tengo 45 años y el ejemplo que voy a dar quizá a los más jóvenes y a las más jóvenes no les signifique nada, pero a los que somos ya modelos 70s y 60s y nos va a decir algo. Existía un juguete muy famoso en los años 80 que se llamaba un Biomaster. Era una especie de binocular que te ponías, era rojo, te lo ponías en la cara, en tus ojos, y metías un disco dentro y lo ibas pasando cada lámina. Y era súper emocionante porque te permitía una maravilla de la tecnología de los años 80. Te permitía ver en 3D. Algunas imágenes te las permitía ver en 3D. Y yo como niño recuerdo, en primer lugar no tenía, era cuando me llevaban a la casa de algunas gentes que sí tenían. Era sorprendente, era emocionante darse cuenta que las imágenes no eran tan planas como yo las veía en las historietas o en los libros, sino que había tercera dimensión. Y aunque no podía ver la tercera dimensión en todas las cosas, ya yo sabía que había tercera dimensión.
Pues este estudio tiene como objetivo desarrollar en nosotros la noción de que hay más dimensiones de las que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver. Que hay muchísimo más que el simple y sencillo mundo de carne, de hueso, de polvo, de tierra y de piedra que estamos acostumbrados a ver. Y para ese fin, quiero recordarnos, muy a propósito de todo esto que ha estado sucediendo en el año 2020 en este planeta con la COVID-19, quiero recordarnos que durante miles y miles y miles y miles de años, esto si no cientos de miles de años o inclusive millones de años, la humanidad batalló contra muchos enemigos invisibles. La humanidad batalló contra muchos virus, bacterias. La humanidad batalló contra montones de circunstancias que a nuestros ojos desnudos era imposible ver y que sigue siendo imposible ver con nuestros ojos desnudos. Que se necesitaron miles y miles y miles de vidas, de muertes, para que las personas comenzaran a darse cuenta que había algo más que la simple enfermedad, que había algo más que el simple mal de ojo, que había una serie de virus, bacterias, vida microbiana, que nos había estado haciendo daño durante muchos miles de años. No fue sino hasta el siglo XIX, con los trabajos de don Luis Pasteur y de don Alexander Fleming, quien en 1928 ya lograron algo con respecto a esto. Que comenzaron a trabajar en vacunas, que comenzaron a trabajar en una serie de elementos importantísimos que nos han permitido como sociedad eliminar o casi erradicar de nuestras fronteras la polio, el sarampión, la cólera, la lepra o el mal de Hansen. Todo esto hubiera sido imposible de lograr y seguiríamos teniendo tasas de mortalidad infantil altísimas si no nos hubiésemos dado cuenta que la humanidad batallaba contra enemigos que no podía ver. Existen recuentos históricos de la Edad Media que nos dice que, por ejemplo, los cirujanos, los doctores, estaban primero ordeñando sus vacas o sus ovejas. Y mientras estaban ordeñando, les traían a alguien que se había fracturado, les traían a alguien que se había cortado, les traían a alguien que había perdido un miembro o que estaba herido y que sin lavarse las manos, siquiera, iban y atendían heridas y todo. Fue una época en la que era más peligroso ir al doctor que permanecer enfermo. La tasa de mortalidad era altísima. Se considera que hacia la Edad Media un hombre, una mujer que alcanzara los 30 años, los 32 años, había vivido una vida larga y fructífera. Porque la mortalidad infantil barría por Europa. Era súper normal que los niños y las niñas muriesen en edades muy tempranas. Porque no teníamos el conocimiento, la sabiduría. Y esas son las dos primeras palabras que yo quiero recalcar y remarcar en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. No teníamos el conocimiento y por lo tanto no podíamos actuar sabiamente para combatir a aquel enemigo invisible. Y en nuestra vida diaria seguimos luchando contra enemigos invisibles. Todo este año ha estado marcado por un enemigo que usted y yo nunca hemos visto con nuestros ojos desnudos. Todo este año la humanidad ha luchado contra un enemigo, contra un virus, contra una pandemia que no podemos ver. Podemos ver sus efectos, pero no podemos ver aquel enemigo. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Yo creo que este año es el mejor ejemplo de que hay enemigos invisibles. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Existen miles de personas que luchan contra enemigos que no ven. Y lo peor no es que no los ven, lo peor es que los ignoran que tienen un enemigo. Enemigos como la pobreza, como la ruina, enemigos como la ira, la contienda, la maledicencia. Enemigos que nos empujan a actuar de manera que no queremos actuar. Enemigos que nos empujan a destruir aquello que más amamos. Enemigos que nos empujan a vivir una vida sin sueños, sin anhelos, sin deseo de vivir. Enemigos que nos hacen
sabotear lo que más amamos. En mi oficina de psicología, yo no sé cuántas veces he escuchado la frase: doctor, yo no sé por qué actué así. Yo no sé por qué grito cuando grito. Yo no sé por qué digo esas cosas cuando las digo. Yo no sé por qué gasto lo que gasto. Yo no sé cómo me metí en esa deuda. Y si bien es cierto, yo soy un fiel creyente de la responsabilidad de cada uno de nosotros en nuestras acciones, también tenemos que entender, y eso es algo que vamos a comenzar a estudiar en este momento, que existen fuerzas poderosas que se mueven en otra dimensión y que interactúan con nosotros. Y para este fin, nuestra base escrituraria vamos a encontrarla en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16 dice así el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Mire cómo comienza a hablar de una separación de dos tipos de cosas: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí el apóstol Pablo nos declara una verdad poderosa. Y si solo eso aprendiéramos esta noche, yo me iría a dormir satisfecho. Y lo primero que yo creo que es importante que aprendamos esta noche es que existen dos tipos distintos de creación. Una creación literal, física, tangible. Más bien debía haber dicho en vez de literal. Una creación tangible. Una creación con la que podemos interactuar a través de nuestros 5 sentidos. La creación de lo que se toca, se toma, se huele, tiene gusto. La creación de lo que se ve. Dice que las cosas visibles e invisibles. O sea que no hay una sola creación, sino que hay dos creaciones. Una creación nos la relata el capítulo 1, 2 y 3 del Génesis. Esa es la creación tangible, la creación a través de la cual interactuamos con nuestros 5 sentidos. Pero hay otra creación completamente diferente, con la cual no podemos interactuar a través de los 5 sentidos, porque es una creación invisible. Yo quiero leerle, para darle sustento a mi tesis, quiero leerle del libro de Proverbios, el capítulo 8, y voy a empezar a leer en el versículo 22. Proverbios 8, 22. Y vamos a notar ¿quién es la persona que está hablando? Dice: Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de que los collados, ya había yo sido engendrada. Mire cómo repite que ella había sido engendrada, creada desde antes de la otra creación. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Este es un versículo que nos enseña que ya el escritor de Proverbios hace más de 2000 años sabía que la tierra era redonda. Cierro paréntesis. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día.
teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Todo este texto tiene que ver con la sabiduría. Con la sabiduría. Todos estos versículos está hablando la sabiduría. Si usted va y estudia el libro de Proverbios, se va a dar cuenta que todo el capítulo 8 está dedicado a la sabiduría. Salomón lo que nos está diciendo es que ya de antiguo ellos sabían que había dos creaciones y que había cosas que habían sido engendradas antes que el mundo. Una de ellas nos la relata Salomón aquí y es la sabiduría. Por eso yo le dije hace un momento que bien hacemos en tener conocimiento y adquirir sabiduría para tener solaz, para disfrutar, para tener delicia. En el versículo 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y si usted a este estudio vino con lapicero, con cuaderno o en su teléfono puede anotar, yo le invito a que anote la palabra ordenándolo todo. La sabiduría lo ordena todo. Uno de los rasgos de la creación de Dios es que el orden de Dios es ordenado, valga la redundancia. La forma en la que Dios hace las cosas es con orden. La creación invisible obedeció primero al orden, cuando Dios lo estaba ordenando todo. Lo primero que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de este estudio es poner orden en aquellas áreas donde no lo hay. Poner orden en el ámbito financiero, poner orden en el ámbito romántico, emocional, poner orden en el ámbito familiar, poner orden en el ámbito funcional de los sentimientos, poner orden en el ámbito familiar en cuanto al día a día de la familia, poner orden en nuestro trabajo, poner orden en nuestro ministerio, poner orden en nuestras finanzas para con Dios y para con los hombres. Entonces, le acabo de leer que Colosenses dice que todo fue creado por él, las cosas visibles y las cosas invisibles. Y le acabo de leer cómo Proverbios nos enseña que la sabiduría ya estaba con Dios, había sido engendrada antes que este planeta fuera engendrado. Y que más bien la sabiduría trabajó unida a Dios como una herramienta para crear esta maravilla de planeta en la que usted y yo vivimos. Sigo poniendo mi base escrituraria. Ya le leí dos textos que nos hablan de dos creaciones. Ahora quiero leerle un tercer texto que nos habla de las dos creaciones. Hoy estoy poniendo los pilares escriturarios para que usted se dé cuenta que no es que estoy pegando 4 gritos y diciendo gloria a Dios y aleluya, sino que aquí hay un sustento de la escritura. Y quiero leerle ahora Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dos creaciones. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces aquí vamos a empezar de una vez a ponerle una aplicación práctica a nuestro estudio. Porque yo no quiero solamente que usted diga qué lindo o qué feo, sino que pueda hacer algo con esta información. Hebreos 11:3 nos da una clave de cómo funciona la creación de cosas tangibles. Hebreos 11:3 nos enseña una clave de conducta, de comportamiento y de vida para que nuestras finanzas, para poder crear riqueza, para poder crear emocionalidad positiva, para poder crear un ambiente correcto, para poder crear un ahorro, para poder crear una vida libre de deudas, para poder crear una vida llena de buenos hábitos. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Voy de nuevo a ver si me copia el principio. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo aquello que usted ve
primero fue algo que no se veía. Y lo que no se veía es lo que produce lo que se ve. Todo aquello que usted y yo vivamos, hayamos vivido, vayamos a vivir o estemos viviendo en el mundo o en la dimensión de lo visible, primero fue algo que pasó en la dimensión de lo invisible. Muchas de nuestras acciones, muchos de nuestros pleitos, muchos de nuestros gastos, esto para no decir que todos nuestros pleitos, nuestros gastos y nuestros problemas y también nuestras bendiciones inician con un pensamiento, que es algo que no podemos ver. Inician con un sentimiento, que es algo que no podemos tocar. Es algo invisible. Y muchos de esos pensamientos, muchas de esas palabras, muchos de esos sentimientos, muchas de esas emociones son fuerzas invisibles que nos llevan a actuar de ciertas maneras perniciosas, que nos llevan a actuar de ciertas maneras dañinas en nuestra vida, que nos llevan a actuar de ciertas formas que son contraproducentes para el proyecto y el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, si me lo permite, vamos a venir recapitulando algunas lecciones que ya podemos ir intuyendo en medio de todo este montón de información que le estoy dando. La primera de ellas, todo lo que yo ignoro me lastima. La humanidad fue lastimada por las bacterias, los virus, la vida microbiana, mientras no supo que existía y mientras no supo qué hacer con ella. Si usted ignora que tiene una vida espiritual, si usted ignora que hay mucho más allá del cuerpo, si usted ignora que el deseo, que las ganas de gastar, que las ganas de conversar un poquito más romántico de lo debido con el vecino o con la vecina, tienen un fundamento espiritual primero, eso le va a lastimar. Si usted ignora que su enojo, que su ira, que su alegría, que su gozo tienen un fundamento espiritual primero, eso le va a hacer daño. Si usted no se da cuenta que lo invisible genera lo visible, eso le va a hacer daño. En segundo lugar, tenemos o haríamos bien en aprender que el mundo espiritual en su sector positivo es un mundo que trae orden al caos. Y que el mundo espiritual en su fuerza negativa es una fuerza, valga la redundancia, que trae desorden, que trae caos. La sabiduría nos dice en Proverbios 8:30 que ella y Dios lo que hacen es ordenarlo todo. Yo le invito a que hoy revisemos cómo están ciertas áreas de nuestra vida. Y si hay orden, eso es de Dios. Y si no hay orden, eso nació en una fuerza espiritual que no es de Dios. Ahora vamos a ir un paso más allá. Y vamos a revalidar el principio de las dos dimensiones. A esto que vamos a conversar ahorita, le vamos a decir el principio de las dos dimensiones. Y este principio nos lo vamos a encontrar o nos lo revela el Espíritu Santo en Génesis capítulo 32. En Génesis capítulo 32 es la historia de Jacob, el engañador. Es la historia de Jacob, el hombre cuyo nombre fue cambiado a Israel, príncipe de Dios. Y en Génesis capítulo 32, versículo 28, Jacob es bendecido por un ángel. Jacob hay un ángel que interactúa con él y le bendice. Y mientras le está bendiciendo, le leo ahora, Génesis 32, 28, y el varón, o sea el ángel, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Y aquí hay un principio que también haríamos muy bien en aprender en esta noche. Ambas dimensiones interactúan para que usted y yo vivamos bien o para que usted y yo vivamos mal. Ambas dimensiones, la dimensión de lo tangible y la dimensión de lo no tangible, ambas creaciones operan en nuestra vida. Jacob no fue bendecido porque era muy inteligente para hacer negocios.
Jacob no fue bendecido solamente porque era muy astuto para negociar. No fue bendecido únicamente porque tenía muchas vacas y mucho ganado y muchas ovejas y las llevaba a abrevar a un lugar particular. No, fue bendecido por todo eso, pero también porque había luchado en otra dimensión. Y aquí estamos dándonos cuenta entonces, o yo quisiera compartir con ustedes entonces, el principio de que todo aquello que usted y yo vivamos, lo vivimos en dos dimensiones. Quizá lo sentimos solo en una. Quizá solamente podemos ver nuestro brazo hinchado, nuestro brazo inflamado, nuestro brazo reteniendo líquido y creando materia de desecho. Quizás solamente podamos ver el enrojecimiento de nuestro brazo o de alguna área del cuerpo, pero tenemos que darnos cuenta que una cosa es lo que yo veo y otra cosa invisible es lo que está causando lo que yo veo. Jacob como causa tenía una bendición material, tangible, observable, medible, vendible, redituable. Pero primero había interactuado con Dios en el ámbito espiritual. Los antiguos conocían este principio de las dos dimensiones. Jacob había luchado con Dios y había luchado con los hombres. Tal vez usted que me mira esta noche lleva una vida de lucha, lleva una vida de trabajo, lleva una vida de esfuerzo y no está viendo el rédito que usted quiere en su vida. Yo quiero proponerle una tesis. Analice si está luchando en una sola dimensión. Analice si su lucha es humana, solo humana. Analice si está poniendo ganas y solo ganas. Pero si no está involucrando la segunda dimensión, que es la que genera todo. La vida bendecida no consiste en echarle muchas ganas para ver qué pasa. La vida bendecida comienza por entender que hay una dimensión superior, que hay fuerzas invisibles, que no son fantasmas y esas cosas. Espero darme a entender correctamente. Que hay fuerzas invisibles que están operando para llevarme en un camino de bendición y que hay otras fuerzas invisibles que están operando para llevarme en un camino de ruina, de muerte, de pelea, de separaciones. Jacob había luchado con Dios y con los hombres y había vencido. La victoria es el producto. La victoria es el fruto de luchar en dos dimensiones, de entender que lo que yo vivo en mi vida tangible hoy día es primero el fruto de lo que yo he vivido en mi vida espiritual, que si he estado escuchando, que si he estado atendiendo, que si he estado prestando oído, atención, tiempo y cariño a toda una fuerza espiritual negativa. No importa cuántas ganas yo le ponga para que las cosas vayan bien, no van a ir bien. Porque para que haya bendición, ambas dimensiones deben estar coordinadas, paralelas, alineadas. Y esto lo vamos a estudiar en el segmento al que a continuación entramos. Me cuentan si les está pareciendo interesante o no, porque tengo un sermón de los diezmos que también puedo predicar si no les está gustando este. Estamos estableciendo entonces un principio importante. Existen dos dimensiones. Existen dos creaciones, la visible y la invisible, la tangible y la no tangible. También vamos a establecer que la dimensión invisible crea y genera lo visible. Que el problema que usted y yo estamos viviendo, antes de vivirlo usted y yo, primero fue un problema espiritual invisible. Que el pleito que usted y yo estamos viviendo, antes de ser un pleito entre usted y yo, primero fue una batalla espiritual que alguno de los dos perdió. Que la ruina que algunas personas viven, antes de ser material, primero fue una ruina emocional y espiritual.
Primero es lo espiritual y después es lo material. En tercer lugar, también, venimos recapitulando, ambas dimensiones tienen que estar coordinadas para que el fruto sea positivo. Yo no puedo estar prestándole oído a la dimensión espiritual si me está hablando de ruina y después querer prosperar. Yo no puedo estar prestándole oído a la dimensión espiritual con respecto a mi vida sentimental y después querer vivir un matrimonio bonito. Eso es imposible. Bíblica y espiritualmente es imposible. Ahora vamos a ver que en Colosenses capítulo 1 versículo 13, Colosenses 1:13, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo también nos dice que la creación espiritual está dividida en dos grandes bloques. Hay dos grandes vertientes de información, solo dos. La creación física está dividida de muchas maneras: continentes, razas, regiones, agua, tierra, aire, agua. Pero la creación espiritual solamente tiene dos divisiones. Colosenses 1:13 nos dice lo siguiente: el cual, o sea Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y no debemos pasar por alto este versículo porque este versículo es poderosísimo. Este versículo nos enseña que hay dos grandes divisiones, que hay un desgaje total en el mundo espiritual. Y una de las vertientes, lamentablemente, con la que nosotros más interactuamos, se llama la potestad de las tinieblas. Y otra de las vertientes se llama el reino de su amado Hijo, el reino de Dios o el reino de la luz. Hay dos reinos en pugna. Hay dos fuentes de información, hay dos visiones de vida, hay dos formas de entender las relaciones, hay dos formas de entender las finanzas, hay dos formas de entender el matrimonio, hay dos formas de entender la crianza de los hijos. Una procede de la potestad de las tinieblas y la otra procede del reino del amado Hijo de Dios, del reino de Jesucristo, del reino de la luz. Y son diametralmente opuestas. No se coordinan, no se parecen, sino que son diametralmente opuestas. Puedes decir amén y todo. Y también vamos a decir que cómo sé yo bajo qué influjo estoy, cómo sé yo de dónde estoy tomando información, cómo sé yo cuál de estos grandes bloques está operando en mi vida. Bueno, aquí hay otra lección práctica de este estudio que usted puede tomar para su vida, para analizarse hoy mismo y para tomar acciones correctivas hoy mismo, si usted así lo quiere. En primer lugar, vamos a decir que el reino de la luz produce orden y que el reino de las tinieblas produce desorden. El reino de la luz produce orden y el reino de las tinieblas produce desorden. Déjeme probarle esto escriturariamente, porque no crea que es que yo me comí unos chicharrones anoche y me cayeron mal y entonces comencé a tener sueños y que estoy botando o supurando situaciones emocionales viejas. No, esto es bíblico, histórico y real en su vida y en la mía. Y si tenemos la humildad de aceptarlo, vamos a darnos cuenta que no estoy hablando chácharas. Mire, por ejemplo, lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos no, la enorme mayoría de grandes escolares bíblicos, de grandes estudiosos bíblicos, están de acuerdo en que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 sucedió la caída de Satanás, que se nos narra en Ezequiel 28 y en Isaías capítulo 14. Todos los escolares, o la mayoría de escolares bíblicos serios, estudiosos, profundos, están de acuerdo en que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, en ese periodo, aquí en la Biblia se nos narra de seguido, pero hay miles de años de diferencia entre uno y otro. Y vamos a ver que en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Pero ya en Génesis 1:2, después de la caída, después de la operación del reino de las tinieblas, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. El fruto del reino de las tinieblas en nuestra vida es desorden y vacío de propósito. Desorden y vacío. Ese es el fruto de estar bajo el flujo del reino de las tinieblas. Pero estar bajo el fruto del reino de la luz, más bien estar bajo el reino de la luz, produce un fruto de orden y de propósito. Orden y propósito. La bandera de Brasil tiene sobre el globo y sobre el escudo brasileño un lema que dice orden y progreso. Pues el lema del reino de los cielos es orden y propósito. En su vida y en la mía, todo aquello que tiene un propósito correcto, sano y adecuado, viene de Dios. Todo aquello que no tiene ese propósito, no viene de Dios. Son solo dos reinos, no hay tres opciones, no hay cuatro opciones. Si a mí no me gusta, qué mal para mí. Si a usted no le gusta, qué mal para usted. Recuerde el primer principio que compartimos esta noche. Todo aquello que yo ignore me lastima, me hace daño. Y si usted y yo queremos vivir una vida bendecida, tenemos que dejar de pelearnos con la verdad. Y debemos comenzar a pelearnos con nuestra realidad, no con la verdad de Dios. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Quiero adelantarle que este versículo también es una luz de esperanza. También nos habla del poder redentor de Jesucristo para arrancarnos del reino de las tinieblas y plantarnos en el reino de su Hijo amado, de la luz, en el reino de Dios. Estos dos reinos están en constante pugna, en constante lucha. Nos lo dice el mismo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 12. Yo sé que estoy dando muchas citas, muchos versículos, porque hay mucha base escrituraria. Les repito, esto no es un sermón de pegar gritos. Que a mí me emocione mucho porque me gusta, ese es un tema de mi emocionalidad que me cuesta mucho manejarla. Soy una persona muy apasionada para lo bueno y para lo malo. Pero yo le invito a que este estudio lo vuelva a ver a lo largo de la semana, tome las notas, tome las citas, lo estudie, lo lea, inclusive con una hojita y un papel, escriba al lado de las citas algunas cosas de su vida que se pueden ir relacionando con estos principios. Mateo 11:12 dice Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Ahí en la sala de su casa puede decir hasta ahora, hoy, el primer sábado de noviembre, hoy. El reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia. Todo lo que usted quiere en su vida y todo lo que Dios quiere para usted, todo lo que el reino de Dios quiere fluir hacia usted, sufre violencia. La potestad de las tinieblas. Usted sabe que potestad significa poder. La potestad, el poder de las tinieblas, está en franca batalla y en franca lucha para que usted y yo no vivamos la vida que Dios compró para nosotros. Para que usted y yo no vivamos las bendiciones que Dios compró para nosotros. Él quiere distorsionar las comunicaciones. Si de aquí viene la palabra de Dios, Él quiere distorsionar esas comunicaciones. Si de Dios vienen las ideas, las nociones, el espíritu y la fe para la prosperidad, el reino de las tinieblas, la potestad de las tinieblas, el poder de las tinieblas va a golpearte con sentimientos de ego, de orgullo, de pobreza, de ruina, con pensamientos que de repente parece que son correctos, pero su final es muerte. Pensamientos de desorden. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. De ahí deberíamos escuchar para alinear nuestra vida espiritual con nuestra vida tangible. El reino sufre violencia. Y el apóstol Pablo nos lo vuelve a repetir en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Dice, porque no tenemos, este versículo usted lo debe manejar en este estudio, debe manejarlo de día y de noche. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre.
Paro un segundo. Yo no tengo ningún problema con el vecino con el que creo que tengo un problema. Normalmente cuando yo o usted o nuestros vecinos discuten con su pareja, uno cree que está discutiendo con su pareja. No. Cuando pasa algo que no me gusta, normalmente yo creo que es que a mí no me gusta. No. Mi lucha no es con el Señor con el que tuve una discusión. Mi lucha no es con la persona con la que comparto mi vida. Mi lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Voy a repetírselo porque ahora sí se puso serio este estudio. Y la pena es que ya voy terminando por el día de hoy. Esto va a quedar ardiendo para la próxima semana. Le voy a prender fuego a la choza y salgo corriendo. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Su lucha no es contra el dólar. Su lucha no es contra el gobierno. Su lucha no es contra la COVID. Su lucha no es contra la persona que le debe o la persona que no le quiere comprar. Su lucha no es contra la fianza que le pegaron. Su lucha no es contra la familia. Mi lucha no es contra ustedes ni la suya en contra mía. Aunque nos veamos a la cara y nos digamos cosas feas, aunque veamos nuestra billetera y no encontremos ahí un montón de dinero, nuestra lucha no es, y esto es de repetirse una y otra vez, no es. Si en este momento uno está teniendo problemas familiares, matrimoniales, vecinales, comunales, recuerde, usted no está peleando contra esas personas, ni esas personas son las que están peleando en contra suya. Debe comprender, debemos comprender que en las regiones celestes, que en la otra dimensión, en donde se generan las realidades, que si bien es una dimensión invisible, de ahí se generan las realidades. Hay principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales que te quieren ver arruinado, que te han llevado a tomar malas decisiones, que te han contado historias, que han interferido la señal. No sé si le ha pasado que en su casa de repente se queda sin wifi y se corta toda la bendición familiar. Ahora eso es una necesidad básica. Y de repente empieza a salir la gente de cada uno de su cuarto. Se cayó el internet, se cayó el internet. Bueno, hay montones de veces en que las principados, potestades, gobernadores de este siglo, las huestes espirituales de maldad, interfieren con la señal del reino de su Hijo amado y comienzan a meternos otra señal. Se roban la señal, se cuelan, comienzan a gritar más fuerte. Hay un principio que es que el Espíritu Santo no grita. Apocalipsis 3:21 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Espíritu Santo, ni Jesús, ni el Padre gritan. Pero los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales gritan para que no oigamos el susurro del Espíritu Santo. Gritan para que no oigamos el silbo apacible del Espíritu Santo. Nos gritan con argumentos, eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Nos gritan con argumentos, nos gritan con ideas, nos gritan con egoísmo, gritan cosas que despiertan lo peor en mí. Gritan cosas que despiertan las facetas más nefastas de nuestra vida, las que nos han llevado por un mal rumbo en otras oportunidades, las que nos han causado dolor y llanto en otras oportunidades. Estos seres espirituales gritan y gritan con violencia. Y no importa si nosotros decimos, mis intenciones son buenas, voy a hacer esto, pero mis intenciones son buenas. Recuerde que hay un principio que dice que ambos reinos deben alinearse. El reino espiritual, el ámbito espiritual con el ámbito tangible deben alinearse para que haya bendición. Debe haber orden, debe haber luz. Por luz entendamos transparencia, claridad, comunicación, verbalización correcta de las cosas. Toda área en la que estamos en incertidumbre constante es un área que no es de Dios. Porque de Dios es la fe, y la fe es la certeza. Certeza
certeza, no duda. De Dios es la certeza. Vamos a terminar hoy. Vamos a ir terminando hoy diciendo que también ambos reinos funcionan el uno contra el otro. Y que no es que Dios está peleando contra el diablo. No. No es que Dios está peleando contra el diablo. Dios es absoluto. Aquí lo que tenemos que entender es que hay dos fuentes poderosas de información que afectan mi vida, que afectan su vida, que afectan nuestros matrimonios, que afectan nuestras finanzas, que afectan a nuestros hijos, que afectan a nuestras hijas. ¿De dónde toman la información? ¿De dónde toman la información? ¿De cuál de los dos reinos? Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por ahí. Bien haríamos si dejamos de pelear, si dejamos de hablar inclusive un ratito entre nosotros y comenzamos a decir, ¿por qué yo tomé este camino? ¿Por qué yo estoy tomando este rumbo? ¿De dónde bebí? ¿De dónde comí? ¿De dónde me alimenté? ¿De dónde me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Y qué voy a lograr? El reino de los cielos es un lugar de orden, de luz y de propósito. El reino de las tinieblas es un reino de desorden, de oscuridad y de vacío. Y como ya aquí somos gente grande, también yo creo que puedo ir más allá para decirle, hacer lo correcto no siempre se siente bien. Hacer lo incorrecto muchísimas veces se siente bien. No sé si le ha pasado que está en una relación inadecuada. Se siente bien, ¿verdad? Pero su fin es muerte. No sé si le ha pasado estar dando un manejo inadecuado a las finanzas. Qué bien se siente comprar con esa tarjeta de crédito todo lo que el corazón pida. Pero su fin es muerte. No sé si le ha pasado tener que tomar la decisión correcta y saber que eso duele. Casi le creo decir, casi creo poder decirle que en mis 45 años, mis peores decisiones han sido las que mejor se sienten. Y mis mejores decisiones me han causado lágrimas. Me han causado una profunda fuente de tristeza humana. Pero su fin ha sido vida. El reino de la luz es claridad, es transparencia, es certeza, es fe. Es orden, aunque no se sienta bien. El reino de las tinieblas es desorden, es oscuridad, es no saber. Y todo lo que no sabemos nos causa muerte. ¿Qué más les cuento? Iglesia Bella del Señor, hoy he hecho una introducción a un tema que tiene todo que ver con nuestra vida. Vamos a quedar ahora con una canción y yo quisiera conocer en el chat, ahí en YouTube, en la pantalla, abre chat en vivo y quisiera saber desde dónde nos ve, qué le ha parecido la información, tiene alguna duda, quiere que le aclare algo, que yo trate de aclarar algo. Yo creo que vienen días en nuestra vida como iglesia, en nuestra vida como familias, en nuestra vida como personas, en las que vamos a tener que tomar decisiones importantes. Vamos a comenzar a analizar, o yo quisiera por lo menos que comencemos a analizar. Yo le dije al principio de este estudio, hace casi 50 minutos le dije, que mi intención no es darle toda la información, sino desarrollar pensamiento crítico. No crítico de mí, no crítico de mis habilidades como comunicador, que estamos de acuerdo que son muy limitadas, sino despertar pensamiento crítico de nosotros mismos. Yo creo que si hoy nos vamos a la cama solamente con un pensamiento, hay otra dimensión que yo muchas veces he ignorado. Y puede que yo esté bebiendo agua de un pozo amargo. Puede que yo vea agua y puede que tenga sed, pero puede que el pozo sea amargo. Existen muchas circunstancias en nuestra vida en las que vamos a tener sed, vamos a tener que tomar decisiones. Y bien haríamos recordar
que estamos en una lucha. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué les parece si leemos ese versículo de otra manera, en una forma alternativa? Y decimos, porque sí tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Sí tenemos esa lucha. Y es una lucha diaria. Y muchas veces, todas esas huestes de maldad, esos principados, esas potestades, nos gritan y apelan a nuestra sed, apelan a lo peor de nosotros. Tal vez en una nota autobiográfica, de esas que voy a darle solo porque esto no queda testimonio público. Yo les he de decir, en mi vida, que los mayores y más grandes problemas que he tenido, si bien es cierto los he visto cara a cara con personas, los he tenido por cosas que apelaron a mi ego, a mi orgullo, a mi ira, a mi violencia. Y en el momento se sintió bien pegar gritos, en el momento se sintió bien decir lo que dije y hacer lo que hice. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Permítame leerle para terminar Éxodo 15:22. Hizo Moisés que el pueblo partiese de Israel del Mar Rojo. Hizo Moisés que el pueblo de Israel partiese del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Cuando estés en un desierto en tu vida, cuando pasemos por desiertos en nuestra vida, cuando no encontremos agua, tengamos mucho cuidado. Son los momentos de mayor cuidado, porque tenemos una lucha y estamos débiles y nuestro enemigo lo sabe. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. El pueblo en medio de su sed ve un montón de agua y corre a ella. Y cuando la bebe, era agua amarga. Era agua con mucha salinidad, posiblemente un manglar, agua no potable, agua llena de minerales dañinos. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Dios y Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Quiero cerrar diciéndole que el principio de las 2 dimensiones era conocido por todos los hombres y las mujeres de Dios. Moisés clamó a Dios y después encontraron un árbol que se lo echaron a las aguas y las aguas fueron dulces. Ese árbol es una simbología, un tipo de la cruz de Cristo, que hace dulce nuestra vida amarga, que prospera nuestras finanzas amargas, que endulza nuestros matrimonios amargos, que endulza a nuestras relaciones con nuestros hijos amargas. Moisés oró y Moisés actuó. Moisés se alineó. Cuando el pueblo actuó por sed, el agua fue amarga. Pero cuando el pueblo actuó alineando ambas dimensiones, el agua fue dulce. ¿Qué te parece esta noche si analizas tu vida y yo la mía? Y a ver dónde es que está el agua amarga. Y a ver dónde nos desalineamos de las 2 dimensiones. A ver en dónde es que está la bendición, dónde la hemos visto, dónde la hemos tenido, cuando la tuvimos en las manos. Y a entender también desde dónde se nos escapó esa agua. Alineemos las 2 dimensiones. Moisés oró y Moisés echó un árbol a las aguas amargas y las aguas se endulzaron. Cuando las 2 dimensiones están alineadas, hay bendición. Esto no es solo de ganas. Sí tenemos una lucha contra el mundo espiritual. Hay 2 vertientes, hay 2 reinos luchando para que vivamos o en bendición o en destrucción.
El reino de la luz, el reino del Hijo amado, produce claridad, orden, certeza. El reino de la oscuridad, orden, claridad, certeza y propósito. El reino de las tinieblas produce desorden, oscuridad, vacío, no hay propósito. Cuando estoy viviendo bajo la maldición, bajo la ruina, en cualquier área de mi vida, es porque no alineé mi actuar y el agua es amarga. Pero cuando yo me alineo en las dos dimensiones, la dimensión de Dios y el actuar correcto, entonces el agua se hace dulce. La paz de Cristo sea con ustedes. Nos encontramos la otra semana. Bendiciones. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro ha sido tú. En la
has sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Oh, tu diestra me ha sostenido. Díselo una y otra vez. Tu diestra me ha sostenido. Es que tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, gracias, me ha sostenido, me ha sostenido. Nunca me has dejado, nunca me has abandonado. Oh, gracias, Señor. La sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Jesús, contigo está mi vida.